¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, aquí estamos de vacaciones, pero quiero informarles a ustedes, no pierdo la oportunidad para tratar de estar en contacto con ustedes y darles información relevante de salud. Y bueno, tengo una noticia muy triste, muere un médico influencer, muere un médico que trabajaba mucho en las redes sociales, un médico que combatió mucho el COVID durante las etapas más agudas de la pandemia, que en Instagram tenía cerca de 450,000 seguidores, en TikTok otros tantos, participaba en programas de televisión y bueno, era pues, una persona muy activa en cuanto a la educación de la gente y de la población. Era un maestro de salud pública, aplicaba mucho la medicina preventiva, que eso es fundamental en nuestro país. La medicina preventiva es lo básico para que podamos tener un mejor sistema de salud. Si no, no podemos aspirar a, a, a niveles de salud como los de Dinamarca, como lo que ustedes quieran. Ocupamos mucha medicina preventiva. Entonces, les informo que muere el doctor Alfredo Victoria Moreno. Pueden buscar su nombre en Instagram, o en el Google, y van a ubicarlo seguramente porque lo vieron en algún otro lugar participando. Era famoso porque aplicaba vacunas a sus compañeros en la televisión. Y bueno, carajo, era un hombre joven, 42 años de edad, deportista, se alimentaba sanamente, le gustaba mucho lo que es básquetbol, el gimnasio, estaba corpulento, estaba fuerte y bueno, y murió. Dicen en el programa, el negrito Araiza era súper amigo de él y dice, bueno, muere desafortunadamente con la cara triste, desencajada, porque eran amigos, muere de causas naturales. Pero no mi negrito, no muere de causas naturales. Eso de morir de causas naturales me parece muy ambiguo. Digo, no eres profesional, ¿verdad? No sabes de medicina, pero no es lo correcto decir eso. Y no muere de ninguna causa natural, muere por una razón específica. Y sabemos que el doctor Moreno, desafortunadamente, él tenía secuelas de COVID-19. Cuando él le da COVID, pues pasa una situación, recuerden ustedes, hay gente a la que le fue muy mal con el COVID, gente a la que le fue no tan mal, gente a la que le fue intrascendente y como si nada, hay de todo. Y bueno, al doctor sí le pegó fuerte cuando le dio COVID. Y recordemos algo, o sea, cuando nos llega el bicho por primera vez, y esto era parte del miedo que teníamos muchos porque era un virus desconocido para nuestro organismo, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y a responder, y por eso levantábamos mucho la voz, levantábamos la voz de decir, oigan, autoridades, volteen para acá y díganos cómo nos vamos a cuidar, porque no sabemos cómo nuestro cuerpo va a responder ante el virus, y no sabemos cómo el cuerpo ni siquiera de ustedes, saben ustedes tampoco directivos cómo iba a responder, ni nuestros familiares, ni nadie, ¿no? Entonces, en el caso de él, bueno, hay una situación en la que sí se le presentan secuelas de aquella infección que tuvo de COVID, donde pues no en su momento no le fue tan bien y le dejó más bien un daño cardiovascular. Esta no es una clase de medicina, esta no es una plática ni siquiera preparada, es una plática así que la hacemos de forma espontánea para ustedes, pero sí quiero darles algunos mensajes importantes. Recuerden ustedes que cuando COVID nos llega por primera vez a nuestro organismo, pues el cuerpo dice, ¿y esto qué es? ¿Y este virus quién es? O sea, ¿de qué se trata este virus? ¿Quién es? No lo conocemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo actúa? Y se despertaba una serie de reacciones inflamatorias en algunas personas, una inflamación descontrolada en todo nuestro cuerpo, porque era una reacción desordenada. Y en otros cuerpos, en otros organismos, la reacción era más ordenada. Incluso había muchos asintomáticos, la mayoría eran asintomáticos. ¿Y a quiénes les iba más mal? Bueno, a los de edad avanzada, a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tenían o tienen obesidad, a los que tienen una enfermedad crónica como una enfermedad renal crónica o que ya tienen un infarto previo, o sea que había un daño ya en el sistema, a ellos les iba no tan bien, a los que tienen defensas bajas. Entonces su cuerpo no respondía adecuadamente, y el proceso de inflamación que se genera ante una infección por un virus, se llega el virus, se mete a tu cuerpo y se desencadena una serie de cosas inflamatorias dentro de nosotros, de moléculas inflamatorias, que lo ideal es que sea ordenado. Voy y destruyo este virus de forma ordenada. Hay personas a las que no, es un desorden que se hace inflamatorio y la tormenta de citoquinas, que es una inflamación crónica exacerbada, fuerte, intensa, y que generaba pues con casos graves de COVID y con muchas muertes. En el caso del doctor fue así. Dices tú, bueno, joven, deportista, ¿y qué pasó? ¿Por qué le dio tan fuerte el COVID? Y ojo con esto, antes de las vacunas, para que no digan que fue la vacuna, antes de las vacunas. ¿Qué pasó? Bueno, pasa también porque yo lo vi muchas veces.
yo tuve pacientes que atendí familias enteras de, por ejemplo, yo recuerdo una familia que eran 16 miembros de la familia, 17 miembros de la familia, a todos les dio COVID y a la más grande de todas, a la viejita más grande de todos, no le pasó nada. Y a los chiquitines más para abajo, hijos y nietos, un COVID fuerte. Y dices, ¿por qué unos y otros no? Bueno, hay datos también genéticos que te dicen o que te dictan el cómo va a responder tu cuerpo, tu sistema de defensas ante un virus. Y desafortunadamente nuestra genética influye mucho, para bien o para mal, y hay gente a la que la genética no les ayuda. Hay familias enteras a las que les va muy mal y familias a las que les va muy bien. Es parte de esos genes donde se dicta el cómo vas a responder a una infección, ordenada o desordenadamente. Bueno, al doctor pues le pasó que respondió en aquel tiempo, pues estaba con vida, pero le dejó secuelas. No hubo una respuesta inmune de defensas contra el virus tan ordenada que le dejó secuelas. ¿Cuáles son las principales secuelas que te puede dejar el COVID-19 a nivel cardiovascular? Hay dos principales. Una pericarditis, que es cuando se inflama la capa que rodea el corazón por fuera, se inflama y paciente con fiebre y dolor de pecho y con falta de aire, piensas en pericarditis. Y la otra causa muy frecuente de complicación o de secuela cardiovascular por COVID es una miocarditis, cuando el músculo del corazón se inflama y al inflamarse pues no puede trabajar adecuadamente. Es como si tuvieras, por ejemplo, tu músculo del brazo, tu bíceps inflamado. Se te inflama por X o Y, se te inflama, te duele, pues no puedes trabajar adecuadamente porque te está doliendo. Igual con el corazón. Está inflamada esa bomba, ese músculo, y pues no puede hacer la chamba que hace adecuadamente. El problema es que el corazón es muy delicado, muy serio, más quizás que el músculo del brazo. Entonces, aquí con el doctor, ¿qué pasó? Se habla de que tuvo secuelas cardiovasculares, secuelas en el corazón por su infección previa de COVID, y seguramente fue una pericarditis o, lo más frecuente, una miocarditis. ¿Qué es esa miocarditis? Bueno, ahí estaba, ahí quedó como secuela. Ahí quedó. La gran mayoría de las secuelas de miocarditis se resuelven, pero hay otras que quedan de forma crónica y entramos a algo llamado un COVID prolongado. Seguramente el doctor tenía un COVID prolongado, que es cuando los síntomas te persisten de COVID por más de 12 semanas. ¿Ok? Y bueno, él seguramente estaba en rehabilitación, estaba en tratamiento, su alimentación, su ejercicio, trataba de cuidarse lo más posible, pero termina, según los reportes que se dan allá en Puebla, en los medios de comunicación, termina no por causas naturales, termina muriendo por un infarto agudo al miocardio o al corazón, se infartó el corazón, porque ese corazón ya estaba lastimado, ya estaba lesionado, ya tenía una miocarditis posiblemente ya de tiempo atrás por la infección que tuvo de COVID. ¿Por qué pasa esto con el COVID? ¿Por qué daña el COVID al corazón? ¿Por qué? Hay algo que se llaman receptores ACE2. ¿Qué son esos ACE2? Son unos receptores, unos como imanes, que están en algunas células de nuestro cuerpo, entre ellos el corazón y los vasos sanguíneos, y que normalmente se encargan de recibir una sustancia que se llama enzima convertidora de angiotensina. Es decir, esta enzima, que es una proteína que tenemos, va y se une a este receptor y tiene mucho que ver para ayudar a modular o a regular la presión arterial. Pues bueno, el COVID-19 tiene una afinidad grande por unirse a estos receptores ACE2, tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos. Se pega. Recuerden que el COVID tiene una forma en su estructura que tiene una proteína S o proteína en espiga, y esa proteína va y pum, se pega muy fácil a los receptores ACE2. Es decir, es como una puerta de entrada para el COVID, o como un imán para el COVID, y va y pum, ¿a dónde? A corazón y a vasos sanguíneos. Es decir, en ciertas personas que tienen características genéticas más predispuestos a infecciones graves de COVID, o que sean de edad avanzada, o con obesidad, o con diabetes, etcétera, etcétera, bueno, el COVID se les pega más fácil a esos receptores en el corazón, a los ACE2, y terminan causando que tengan un incremento en las cantidades de algo llamado angiotensina 2. Y esto hace pues que tengan un problema para controlar la presión arterial y son más predispuestos a hacer coágulos y a generar un infarto al corazón. El caso es que el COVID se pega mucho a los ACE2. Aquí con el doctor pasó eso, o sea, tenía una vulnerabilidad más fácil a que el COVID que tuvo se le pegara más al corazón y le causó esas secuelas. Ahora bien, ¿cómo puede dañar entonces el COVID al corazón? Bueno, se pega a esos receptores ACE2
Y puede ser que pasen aquí una o dos o tres cosas por lo menos. Que el COVID cause un daño directo al corazón. Voy, me pego a los receptores AC2 y daño de forma directa. O puede ser que el COVID cause una respuesta inflamatoria, que nuestros linfocitos, que son las células de defensas, pues se activen, los neutrófilos que se activen, pero que se activen de más, desordenadamente, hiperactivos, y que se andan como que asustados, digamos, y andan desordenados y desubicados, y van y hacen una inflamación por todos lados para querer combatir a un COVID, pero terminan dañando a más partes de nuestro cuerpo. En este caso puede ser entonces que dañe de forma directa o de forma indirecta por medio de un proceso de inflamación descontrolado, y que esta inflamación descontrolada dañe a nuestro corazón. Pero además puede ser que el COVID cause un estado de hipercoagulabilidad, o sea, que se formen más coágulos o más trombos, y que esos coágulos causen un infarto al corazón. ¿Por qué? Porque pacientes con COVID infartados pueden tener un infarto tipo 1, tipo 2. Por ejemplo, un tipo 1 que tengas una placa de grasita ahí en una parte del cuerpo de una arteria, que pum se desprenda y que pum se aloja en el corazón y se tapó el corazón y se infartó. O puede ser que hay un infarto tipo 2 donde el corazón está como que muy acelerado, muy estresado trabajando, porque hay una inflamación grande, y al estresarse tanto y trabajar tanto, pues se pone pues así que como loco el corazón, más fatigado, más en un estrés más intenso, y ese estrés no le alcanza para autoalimentarse de oxígeno al mismo, y se lesiona y se infarta por ese incremento de estrés que está sufriendo el corazón. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que el COVID afecta al corazón, te deja una secuela, una miocarditis o pericarditis. En una miocarditis el corazón está inflamado, pues no puede trabajar adecuadamente, no puede bombear la sangre adecuadamente para todo nuestro cuerpo, ni tampoco para él mismo, y al no autoalimentarse de oxígeno y nutrientes, empieza a sufrir un corazón que ya está sufriendo porque ya está lastimado previamente por el COVID. Entonces, ¿qué sigue aquí? Bueno, entra en algo llamado insuficiencia cardíaca, donde el corazón pues no bombea adecuadamente, está insuficiente, no está capacitado el corazón para hacer la chamba que hace normalmente, y entra en algo llamado shock cardiogénico, o sea, ya no hay sangre para nadie, no hay bombeo de oxígeno para nadie, porque el corazón entró en estado crítico de insuficiencia cardíaca. Pero cuando entran en esa insuficiencia cardíaca y sufre el corazón, hacen arritmias, una fibrilación ventricular, y hacen algo llamado disfunción también ventricular, o sea, que los ventrículos, que son las cavidades de abajo del corazón, no pueden bombear la sangre ni para los pulmones para que se oxigenen, ni para el cerebro para que reciba oxígeno, ni para el corazón mismo, ni para los riñones. Y hay una falla orgánica de múltiples órganos en nuestro organismo. De hecho, en pacientes que cayeron tristemente en estados de COVID grave antes de las vacunas, son pacientes que tuvieron casi todos o una mayoría de ellos complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque el COVID dañaba el corazón al hacer pericarditis o miocarditis, y al generarles estados de inflamación fuertes y de coágulos, y había los infartos lamentables que se presentaron pues en muchas partes del mundo. Y pues bueno, muere el doctor, tristemente, realmente me quedo con un mal sabor de boca. Muere el doctor Victoria, luchó mucho por pacientes con COVID, muere por secuelas de COVID, como muchos médicos más que murieron en esta pandemia haciendo su trabajo, haciendo su chamba. México fue de los países que más mal nos fue en cuanto a pérdidas médicas por culpa del COVID. Muere el doctor, no fue causa natural. Sí fue un infarto del corazón, pero ya había secuelas en ese corazón del doctor. Una miocarditis es lo más frecuente, se inflamó el músculo del corazón, no pudo hacer la chamba suficiente y adecuada, no pudo bombear sangre suficiente y se infartó el corazón. Y eso, hay una arritmia ahí severa, no pudieron rescatarlo y tristemente pierde la vida. La verdad es que estoy triste, honestamente estoy triste. No te le guste conocerlo en persona, pero me hubiera encantado conocerlo, y mucho le aprendí al doctor Victoria. Que en paz descanse. Amigos, un saludo grande y nos vemos pronto.